Sí, buenas noches, Dolores. Todos estábamos esperando lo mismo, una definición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y unidad ciudadana, pero no hubo definiciones políticas, así que acá estamos con el ministro de Economía, del ex ministro de Economía y actual diputado nacional para preguntarle un poco sobre esto. ¿Se esperaba, Axel, una definición de parte de Cristina? ¿Por qué no la hubo? No me digas, ministro, que lo que están haciendo con la economía no es ni remotamente lo que yo hubiera hecho. No, yo creo... Perdón. Sí, no, gracias. No, mirá, la verdad que fue un acto, ahí yo me acerqué con mi propio auto, lo tuve que dejar como a 10 cuadras, muchísima gente, más de 100.000 personas. Dicen las estimaciones, un estadio para 30.000, ya era muy ambicioso en una época donde los actos políticos espontáneos están un poco en baja, así que se acercó muchísima gente, yo me crucé me costó llegar justamente porque había mucha gente ahí suelta que venía y la verdad que me parece que ese es el primer hecho importante, ¿no? La enorme cantidad de gente. El segundo hecho importante, yo creo que sí hubo definiciones, las está viendo en los últimos días, tenemos un instrumento electoral que es Unidad Ciudadana, un frente político conformado por muchas fuerzas que tiene además un programa de 15 puntos, una plataforma que se propone, como dijo Cristina, ponerle un freno, ponerle un límite a un gobierno que no encuentra límite. Mirá, para decir que las cosas tienden al infinito para este gobierno, tenemos el dato de que se acaban de endeudar a la Argentina sin avisar, silbando bajito, por 100 años. 100 años. 10 generaciones de argentinos van a estar pagando la deuda que contrajo Macri, toda la que tomó hasta ahora, como 100.000 millones, se fue por fuga de capitales. Lo que decía Cristina, que es el otro dato importante, porque la presentación de este programa y de este frente la hizo Cristina Kirchner. Atrás había más de 30 intendentes del conurbano bonaerense, todos esos y de la provincia entera, todos esos que decían que el kirchnerismo iba por un lado, que tal por el otro. Bueno, nada que ver, o sea que me parece que es un dato, hay un programa, hay una unidad que se ha logrado, faltan las candidaturas, tampoco es para hacerse los rulos, como dijo alguna vez Cristina, ni rasgarse las vestiduras, pero me parece que el 95% del partido está alineado acá, 95% de los intendentes, ahora falta armar las listas, que siempre ha sido una dificultad en la política, sobre todo cuando es una unidad tan amplia. Falta armar las listas y ver si Cristina va a ocupar o no el primer lugar y qué primer lugar, pero indudablemente forma parte del frente, eso es lo que vino a decir. Yo soy parte de este frente y después, como lo dijo la otra vez, la conformación de las listas o el papel de ella es algo que van a tener que decidir entre todos los integrantes del frente. Dolores, Juan, los escucha Axel Kicillof. Sí, Axel, Juan, Micheli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Bien. Bueno, el economista sos vos, pero lo que yo entiendo es que el gobierno no se endeuda 100 años. Se endeuda si pide un préstamo. Acá lo que ofrece es un bono, que el que quiere lo compra, el que quiere no, pero no es que el gobierno o el Estado está tomando un préstamo internacional. No, debe 3.000 millones de dólares que antes no, es un error. Pero el Estado ofrece un bono, el que quiere lo compra, el que quiere no, y lo irá rescatando. Bueno, quiera, nunca la debe, vos no le vas a... Pero digo, el Estado no es que el Estado toma un préstamo, eso, ¿no? Sí, tomó un préstamo, sí. De la gente que quiera comprar el bono. De un bono del Estado. Bueno, como siempre que se coloca deuda en el mercado, como siempre lo hemos hecho nosotros, cualquier gobierno, la novedad, no, es así como se endeudan los países. La deuda externa es esto, es ir a un mercado internacional y ofrecer un bono y pedir la plata, porque no ofreces el bono, pedí la plata. El gobierno fue a pedir la plata y lo pidió en unas condiciones que es para caerse de espalda. La verdad que ya no es que están tomando deuda externa, es deuda eterna. La verdad que nos endeudan, nos hipotecan a futuro. Sí, no, Juan, es eso. Bueno, pero no es lo mismo que un préstamo, por ejemplo, como se hacía antes al Fondo Monetario o al Club de París, que es diferente, a un bono. No es lo mismo todo. No, tampoco. Vamos de a poco. Los gobiernos, desde el Plan Brady, digamos, desde hace mucho tiempo, desde los 80, se endeudan así, emitiendo bonos en el mercado. Esta es la forma natural. Además, en el caso de un rescate, o en casos excepcionales de un programa, el Fondo Monetario te puede prestar, qué sé yo, 10.000 millones de dólares. Este gobierno ya tomó 100.000, el Fondo Monetario no presta 100.000 millones, incluso el megacanje, el blindaje, todas las peores operaciones, porque esto tiene un olor a megacanje y blindaje ya que voltea, siempre fueron de esta manera, incluso el megacanje y el blindaje tampoco es el fondo, son bonos, títulos públicos que toman
los bancos, que toman los privados, que toman las financieras, que toman... Es así es como se endeudan hoy los países. Cada vez que hay una colocación de un país es así, y cuando Grecia, por ejemplo, la refinancian, también en general intervienen estas instituciones, pero se emiten bonos que compra el mercado o se canjean bonos. Es esto, nos están endeudando de la peor manera, porque incluso la deuda con el Fondo Monetario, es menos grave que esto. Porque, por ejemplo, en 2001, en el default, se defaultió todo menos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos, porque son instituciones. Estos bonos son privados, son los que tenía Singer. Estos bonos los puede haber comprado Paul Singer. 100 años no va a estar esperando a ver si hay alguna dificultad para el pago, y van a empezar los juicios también. La verdad que ha batido todos los récords. El año pasado, Juan, yo miraba la estadística, y lo que observaba era que Argentina fue el país emergente que más se endeudó el año pasado. Batimos un récord, y esa deuda no se usó ni para puentes ni para caminos, la toman para cubrir el déficit fiscal, la toman para gastos corrientes en pesos. Buenas noches, Dolores, lo saluda. A propósito del déficit fiscal... Ah, Dolores, ¿cómo andás? Bien, por suerte. A propósito del déficit fiscal, ¿de dónde partimos y cuál es la responsabilidad tuya como ministro de Economía, también del gobierno anterior, respecto a la situación en la que se encuentra la Argentina respecto a no poder cubrir necesidades básicas, como por ejemplo, y eso te quería preguntar, respecto de las pensiones? Hoy Cristina en el acto hizo de alguna manera un muestrario de situaciones sociales particulares, de situaciones a las que supuestamente les habían quitado la pensión. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasó? No, supuestamente. ¿Cómo el gobierno? ¿Por qué supuestamente? No, porque el gobierno dijo... Bajó más de 80.000, reconoció. Bueno, y entre esas 80.000... Entre esas 80.000 mencionó la particularidad, por ejemplo, de 4 pueblos en la provincia de Córdoba que tenía más pensiones que habitantes. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno anterior respecto a esa situación? No, pero, Dolores, escúchame, vamos por partes, porque son dos preguntas distintas. Vamos por la primera. Sí. Déficit fiscal. Los economistas del gobierno de Macri se pasaron toda la campaña diciendo que el déficit de nuestro gobierno era el más grande del mundo, el más grande de la historia, que era 7 puntos de déficit. Ya publicaron las estadísticas y tuvieron que reconocer lo que era ciertamente el déficit cuando nosotros nos fuimos, que era déficit, pero de 4,2. El año pasado, Macri, primer año de gobierno, así como había dicho, ¿te acordás que había un spot o algo así que él decía, la inflación es algo que voy a resolver en 2 minutos? Es lo primero que voy a resolver, es muy sencillo, es una medida, la inflación de un gobierno, es una medida de la ineptitud del gobierno, lo que sea. Bueno, así como el año pasado duplicó la inflación de nuestro gobierno, porque pasó de 20 a 42 puntos, y fue la inflación más alta. ¿Cómo sabes que era 20? 2002. Si no teníamos index. Si no teníamos estoy cifras tomando, formales. No con mi... No, pero estoy tomando la estadística... De Macri. Perdón. ¿Es así la entrevista? Sí, no, la de Macri, te pregunto porque Macri. Digo, como vos decís, me interesa saber... No, te estoy tomando la peor de las mediciones privadas, porque ahora también hay muchas mediciones que dan mucho más que las de Macri, que las de Todesca. Hay muchas más. Pero bueno, tomando la peor, daba eso... La del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pues digo, para tomar la misma base de Macri, porque hoy también, si uno toma cualquier provincia, le da más que a la de Macri. Pero bueno, no importa. Supongamos, duplicó la inflación. En la peor estadística la duplicó. Y con el déficit fiscal, el año pasado lo hizo crecer, y este año lo va a hacer crecer de nuevo 2 puntos. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo digo? Que el déficit le crece a Macri por la recesión que genera, porque para colmo tiene déficit con ajuste fiscal. Entonces, es ya el peor de los mundos. Recauda menos impuestos porque le perdona a las mineras, le perdona bienes personales, y también por la recesión que hay, porque la venta de los shoppings cae, la venta de los supermercados cae, la venta de leche, de carne, bueno, lo que representa la situación que hay en el país. Y Macri no le importa, eso es lo que yo digo. A Macri no le importa. Hay una insensibilidad del gobierno. Lo que estaba mirando, de hecho hoy me enteré de un dato que es interesante, ustedes lo deben conocer. Iban a una asociación que califica a los países, nos iba a elevar al lugar de país emergente. Venían batiendo el bombo desde hace días, planteando que Argentina iba a mejorar la situación internacional, porque la verdad hemos contraído deuda con Dios y María Santísima. Hoy le debemos 100.000 millones de dólares más de deuda externa
eterna, porque lo de los 100 años es una cosa que hicieron muy pocos países, y lo hacen cuando les va bien financieramente, cuando el mercado los ayuda. Por darte un caso, cuando México toma a 100 años, que es uno de los poquísimos casos, Bélgica tomó al 2%, pero Argentina casi al 8%. O sea que en un momento donde no nos prestan barato, tomás por 100 años y vas a pagar 100 años esta tasa alta, que teóricamente el gobierno le va a solucionar pagándole a los buitres. Tampoco la solucionó. Yo lo que digo es que es mucha mentira. Mira, la verdad que, y mucho engaño, ¿no? Porque a los jubilados le prometían el 82% móvil y vos podés decir, bueno, pero la situación no, pero lo prometió en la campaña. Y dijo, esto yo lo voy a resolver en los 2 minutos, le voy a sacar el impuesto a las ganancias. Hace lo contrario de lo que promete. Axel, me parece que lo que se está notando, y lo digo con mucho dolor por la situación que hay, ¿no? Lo que se está notando es que gobiernan para determinados sectores y para los otros no. Y para los otros no. Y lo mismo con lo que pasó con los discapacitados, son 80.000. Puede haber un caso, vos fíjate que ni siquiera las daba el órgano central, eso en general eran las provincias que elevaban los casos y certificaban las provincias, pero no me quiero poner a discutirlo. Es mentira que esto era un hecho de pensiones que eran dolo, que obviamente que hay que buscar, y obviamente nosotros también reempadronamos un par de veces. Pasaron de decir, ustedes también sacaban las pensiones, a decir nos equivocamos, porque ya han dicho, no sé por qué tengo que discutirlo ahora, si ya dijeron nos equivocamos y las vamos a devolver. Si estaban mal no las van a devolver. Axel, ¿sabés qué pasa? Porque el presidente en una reunión de gabinete dio la orden. No, sí, te quería decir, dime. Axel, porque si no te escucho, Juan. La situación social es muy dura, es innegable y la pobreza aumentó. Pero cuando vos decís que es un gobierno que miente y engaña, volvemos otra vez. No podemos dejar pasar lo que pasó con el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, pero esa es tu opinión, Juan, está bien. En donde el engaño fue con el INDEC. No, no es una opinión. El engaño fue con el INDEC. Pero es tu opinión. La inflación yo lo que digo, y la pobreza no, está también. bien, pero vos no des por hecho. Está muy bien, no. Pero lo que te estoy tomando son las medidas de ellos, como para que no haya esa discusión. Porque hoy uno lee los diarios y le dicen al INDEC de Todesca que también miente. Vos fíjate, el último índice de precios de Todesca subió 1,3 y el de la ciudad subió 1,6. O sea, Axel, que también hay una discusión. Adentro, de la misma manera que hay una discusión. Los índices es toda una... La discusión de los índices es todo un lío. Y la discusión de los índices... qué sé yo el otro día mencionaba casos internacionales, pero bueno, bien, para no meternos una última en pregunta, esa perdón, porque se nos acaba el tiempo y que sería importante sí. a propósito de estas próximas elecciones. Ustedes gobernaron durante muchos años y efectivamente dejaron de hacer muchas cosas que pusieron también al país en una situación de inmensa vulnerabilidad. Es tu opinión, sí, perfecto. Bueno, es una opinión concreta, con una cantidad de desocupados, pero es tu opinión, no, yo la respeto. Con una inflación altísima, yo la respeto, con una falta una pérdida del poder adquisitivo importante. Bueno, pero es tu opinión. No, ¿dónde pérdida de poder adquisitivo? No hubo ningún Es que año, con inflación ninguna persona, estadística, pero Axel, ninguna persona que tenga el 30% de inflación no pierde poder adquisitivo. Cualquier persona, efectivamente. Si la inflación es del 30% y los sueldos les aumentan en el orden del 10%, Dolores, no hay manera. No soy economista ni pretendo discutir términos económicos, simplemente es algo de la lógica. Bueno, pero te estás equivocando, es tu opinión, ¿Por qué me equivoco? Bien, si hay inflación del 30%, ¿cómo hago para no perder poder adquisitivo? Pero sí, pero el año pasado hubo una inflación del 40%. Pero no estoy discutiendo el año anterior, eso. Si vos tomás las estadísticas de Macri... Sí, mi pregunta, Axel, tiene que ver con cuál es la propuesta que hoy ustedes ahora tienen. Si durante 12 años de gobierno estamos en una situación con una inflación altísima también, ¿qué novedad hay en el mercado que permita cambiar esa situación? Eso es lo que te estoy preguntando. No, sí, yo le hablo a la gente y no te quiero discutir, tus opiniones son tus opiniones. Lo único que te digo es que desde el punto de vista, bueno, está bien, pero mirá, vos me decís que Macri no duplicó la inflación y lo dicen las estadísticas de Macri. Yo no que no aumentó el déficit y son las estadísticas de Macri. Que aumentó la pobreza, bueno, son las estadísticas de Macri. Ya si no tenemos... Lo que a mí me parece que es muy cierto es que Macri vino a decir que a través de unas políticas que él iba a aplicar bárbaro, iba a haber una revolución de la alegría, íbamos a vivir mejor, los jubilados iban a ganar más, los docentes iban a ganar más, y yo no quiero discutir con eso, digo que cumpla lo que dijo. Y desde el punto de vista nuestro, la verdad, tenemos otras políticas. Nosotros no somos un partido o un movimiento
que esté asociado a los grandes intereses bancarios, financieros, que me parece que el gobierno lo está mostrando. Está bien, tienen derecho a hacerlo. Pueden hacerlo, pueden trabajar para las grandes empresas, está perfecto. Lo que pasa es que los pequeños comerciantes que los votaron, y los votaron muchos de ellos, están cerrándoles los comercios. Y los pequeños productores y la industria nacional y los trabajadores, y eso lo generan con una política que son muy distintas a las nuestras. Y nuestro punto es, por ejemplo, si vos tomás caso de inflación, nosotros precios cuidados, ellos lo mantienen, pero no lo encontrás en ningún supermercado, entonces no lo mantienen. Ahora 12 no existe más. ¿Sabés qué pasa, Axel? La diferencia de la misma manera, es que nosotros como periodistas admitimos bien, ¿no? Y reconocemos que el presidente Macri no hizo mucho de lo que prometió, lamentablemente para la sociedad. Perfecto. La diferencia es que ustedes no admiten lo que tampoco cumplieron. Bueno, pero, entonces, nosotros reconocemos lo que decís de Macri, pero vos no reconocés lo que no hicieron ustedes con Cristina. Sí, pero claro que lo reconozco. Nos faltó mucho en el terreno de la inflación, en el terreno de la pobreza, nos faltó un montón. Claro que de la industria nos faltó un montonazo. Lo que digo es que con estas políticas no vas a llegar nunca, porque son neoliberales y son para pequeñas minorías. Eso es lo que digo. Bien. Obviamente el país es un país que en 10 años vos no podés industrializarlo, no podés convertirlo en la primera potencia mundial, no podés erradicar la pobreza, no podés terminar con graves problemas que tiene el país. Ahora, claramente con estas medidas, lo que para mí es grave de lo que dijo Macri, voy a sostener todo lo que hay y lo que anda mal lo voy a mejorar. Y la verdad que empeoró todo, lo que andaba bien lo liquidó y lo que andaba mal lo empeoró. Y eso es lo que me parece que es un poco un problema, porque las políticas Axel. Que lleva adelante son muy claras. No, gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Chau.